Dios para que nuestra vida sea arrebatada por Él. Se lo vuelvo a repetir otra vez. ¿Cómo orar a Dios para que nuestra vida sea arrebatada por Él? ¿Estamos? Ahora, yo le pregunto a usted, la primera pregunta con que quiero comenzar esta prédica. ¿Para qué sirven las oraciones? ¿Para mover la mano de Dios o para que usted cambie de opinión y se ponga en correlación con Dios? Lo primero que vamos a decir, por supuesto, que queremos ponernos en correlación con Dios. La oración sirve para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de poder mirar las cosas y que nos agraden porque Dios depara ese camino para nuestra vida. Muchas veces nosotros queremos, como le decía yo hace un ratito que explicaba el Salmo, queremos tener ciertas cosas a las cuales Dios no la ve como positivas en nuestra vida. Y empezamos a clamar, empezamos a pedir. ¿Por qué? Por cosas que no son de conveniencia, cosas que realmente no nos van a servir o cosas que nos van a alejar de Dios. Por eso, Dios sobre todas las cosas, cuando nos enseña y cuando nos explica cómo orar, nosotros tenemos que orar de una manera certera, de una manera positiva, de una manera en donde realmente ocurran cosas increíbles, o sea, un cambio en nuestra vida. Sabemos muy bien que nuestra oración no va a cambiar la mano de Dios, o sea, nosotros no tenemos la capacidad, no solamente por un acto creacional, sino por el hecho de que no somos ni siquiera cercanos a Dios, ni siquiera parecidos a Dios, porque muchos se toman de Génesis 1 y se toman de vamos a tener autoridad y se toman de un montón de versículos sacados de contexto, sin una buena hermenéutica, sin una buena exégesis, y toman un texto y empiezan a hacer una teología en base a un texto perdido. Y Dios no dice que si nosotros oramos y le pedimos a Él, pedimos al Padre, pedimos al Señor, y el Señor nos va a dar lo que nosotros queremos al momento de orar. Yo no estoy diciendo que usted no ore, estoy diciendo que hoy le voy a enseñar cómo orar y de qué manera tiene que hacerlo para que realmente cosas sobrenaturales sucedan en su vida. ¿Amén? O sea, que su vida sea arrebatada por Dios. ¿Amén? Que su vida sea tomada por el Señor. Muchas veces, cuando nosotros oramos, no sé si a usted le pasó o si le pasa regularmente, ora y es como que después de pasados 5 minutos la oración se vuelve monótona. Es como que uno ya no sabe ni qué decirle a Dios, o que como que se aburre muchas veces, o como que, ¿y ahora qué le digo? Y bueno, lo sigo adorando. Señor, te adoro, Señor, perdóname, Señor. Y es como que nos quedamos dentro de ese globito de 10 minutos y no podemos avanzar. ¿A cuántos les sucede eso? ¿Sí? A muchos de nosotros nos sucede, ¿sí? Esos hermanos fueron fieles, pero en realidad todos iban a levantar la mano, porque es una realidad que nos pasa a todos. Es una realidad que nos sucede diariamente. Tenemos oraciones monótonas, muchas veces tenemos oraciones culposas, que son oraciones en donde uno se empieza a golpear el pecho y en donde empieza a arrepentirse delante de Dios. Pasaron 10 minutos y ya no tenés más nada que arrepentirte, no porque no seas un pecador, sino porque en 10 minutos le podés contar toda tu vida al Señor prácticamente. Señor, hoy dije una palabra que no tenía que decir, hoy, Señor, tuve un pensamiento que no tenía que decir, hoy hice esto que no tenía que hacer, y a los 10 minutos se acabaron esa oración culposa, como yo la llamo, ¿sí? Hay otras oraciones que son oraciones pedigüeñas, y uno le empieza a pedir a Dios, Señor, dame una zapatilla, dame una casa, dame un auto, dame esto, yo quiero, no sé, irme de vacaciones, quiero un sueldo más grande, Y a los 10 minutos ya está, son millonarios ustedes, ¿sí? Porque es así. O son oraciones pedigüeñas, o son oraciones culposas, o son oraciones monótonas. Y tenemos esa secuencia de oración y no podemos encontrar el verdadero foco de la oración. El verdadero foco de cómo nosotros tenemos que relacionarnos con Dios. Escuche bien, cómo nosotros, y yo quiero que me preste mucha atención con estas palabras, cómo nosotros relacionarnos con Dios. Escuche bien, y se lo vuelvo a repetir y soy reinsistente, relacionarnos, porque en la relación nosotros vamos a encontrar la diferencia de la oración. Se lo vuelvo a repetir, en la relación vamos a encontrar la diferencia en la oración. Y de esa manera vamos a poder encontrar en Dios que nuestra vida va a ser arrebatada por Él. Vamos a cumplir el propósito de Dios, vamos a cumplir lo que Dios pide para nuestra vida. ¿Estamos, iglesia? ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Gloria a Dios.
Entonces, yo quiero que busque ahí el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y si algún hermano me puede cerrar la puerta, por favor, se lo voy a agradecer muchísimo. Muy amable, gracias, hermana. Se me extraviaron los obreros. En algún lugar andarán. Amén. ¿Encontró el libro de Segunda Reyes? Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y dice la palabra del Señor. Si el hermano lo va a colocar. ¿Sí? ¿Lo tenemos ahí el texto? ¿Sí? Amén. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, esta historia es una historia en donde vemos al profeta, que el profeta había tenido una relación muy grande con Dios, una relación íntima con Dios, que ahora lo vamos a ver en Enoc. Porque cuando nosotros vemos una relación con el Señor, este es uno de los primeros casos, es el segundo en realidad en la Biblia, un caso de arrebatamiento sin ver muerte, ¿sí? O sea, literalmente el Señor lo tomó y se lo llevó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Él estaba caminando, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. O sea, apartó a Elías y apartó a Eliseo, que era el discípulo de él, ¿sí? Y Elías subió a ese torbellino y se fue en la presencia de Dios. Y dice la palabra, si después seguimos leyendo, que cayó el manto y Eliseo tomó el manto y hizo el doble de milagros de los milagros que había hecho Elías. Una cosa es tener la capacidad para poder realizar un milagro. Y otra cosa muy diferente es tener una relación con Dios. Fíjese que acá automáticamente yo podría desprender varios mensajes y podría hablarle de la capacidad de unción o la forma de unción o la unción que tenga una persona. No tiene nada que ver con la cantidad de oración. ¿Por qué? Porque Eliseo no fue arrebatado, pero Elías sí. Y Eliseo realizó el doble de milagros que realizó Elías. Por lo tanto, usted tiene que tener en cuenta que, ¿cómo predica una persona? La cantidad de milagros que fueron realizadas a través de esa persona. La unción que esa persona puede llegar a tener al momento de hablar. O la gente que lo pueda seguir. No tiene nada que ver que si esa persona tiene su vida entregada a Dios. No tiene nada que ver. La vida entregada a Dios, la vida arrebatada a Dios, es cuando es arrebatada esa vida en las manos de Dios. Y en este caso vemos a Elías, que fue arrebatado por el Señor. ¿Por qué fue arrebatado? Miren, cuando nosotros cumplimos un propósito acá en la tierra y el Señor ve que no tiene más sentido de que estemos aquí, el Señor nos toma y nos lleva. ¿Para qué va a dejar una vida aquí en este lugar si está en presencia de Él y es exactamente lo mismo? Miren, vamos al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 21. Y yo le voy a mostrar un poquito. Y en este caso le voy a hablar de Enoc. En Génesis capítulo 5, versículo 21. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Y aquí nos vamos a empezar a meter un poquito en esto que les estoy hablando hoy de cómo orar a Dios. Génesis capítulo 5, versículo 21 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios. Y caminó Enoc con Dios. Esa parte es muy importante. Después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay un punto muy importante. Este es el primer caso de rapto. El segundo caso fue el que leímos recién en Segunda de Reyes. En este primer caso, Enoc fue tomado literalmente por Dios. Desapareció. No es que vio muerte, no es que murió. ¿Estamos? ¿Sí? Fue una persona que desapareció, literalmente se fumó. Y al fumarse, vemos que se fumó por una razón, por un motivo. ¿Cuál fue el motivo? Digamos, entre todos caminó.
Otra vez, vamos iglesia, estoy acá, estamos predicando, iglesia viva, sábado, ¿sí? Diga conmigo, caminó. Caminó, ahí está. ¿Usted piensa que usted camina con Dios o está mirando los pajaritos en este momento o pensando en pajaritos? Miren, cuando nosotros caminamos con Dios, hay algo especial que empieza a pasar en nuestra vida y algo particular que empieza a suceder. Y hoy yo les voy a explicar eso. Hoy yo les quiero mostrar eso. Para ver cómo caminar con Dios. ¿Cómo hacemos para que Dios, en este caso Enoc, desapareció porque lo llevó Dios? Ojalá alguno de los que estemos aquí, el Señor lo pueda arrebatar. Ojalá. Pero hay que llegar a una comunión terrible. Hay que llegar a una comunión de caminar literalmente con Dios. Y es algo que no lo puede lograr cualquiera. Solamente hay 3 casos de arrebatamiento. Estamos hablando de Enoc, estamos hablando de Elías y hablamos del Señor Jesús cuando luego el Señor Jesús es glorificado. Que los ángeles dicen, ¿para qué buscan aquí al que el Señor se ha llevado? Porque el Señor ya estaba glorificado. O sea, imagínese cómo uno tiene que caminar con Dios. Pero nosotros debemos acercarnos a ese caminar. Miren lo que dice el libro de Hebreos, y ahí nos va a sacar un poquito de todas las dudas que estamos teniendo, de cómo poder orar para que nuestra vida sea arrebatada por Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Y dice así. Amén. Gloria a Dios. Por la fe, ¿por qué? Por la fe. Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso ¿quién? Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, viendo estos textos, nosotros tenemos que verlo primero y principal. Cuando Dios arrebata nuestra vida, cuando Dios realmente nos lleva en su presencia, cuando Dios se transforma en nuestro amigo. Cuando Dios realmente es un amigo que puede caminar con nosotros la vida. Cuando Dios realmente deja de ser aquel uno es pedigüeño, el otro es una oración monótona, o el otro es una oración culposa. Cuando Dios realmente se transforma en un amigo tal que puede caminar uno con él. Cuando Dios realmente llega a nuestro lado y dice, yo quiero ser tu amigo, yo quiero estar con vos. No para tratarlo como un coigual, sino para poder tener un diálogo con Él, una correlación con Él, para poder tener una relación tan grande que Él pueda estar en cada momento de nuestra vida para transformarnos y para cambiarnos y para guiarnos. Miren, cuando nosotros encontramos a Dios en todo momento, es cuando empezamos a vivir en integridad. Yo le hablaba esto hace poquito a un hermano, y le explicaba un poquito cómo orás vos. Y ahí es donde nació un poquito esta historia que hoy yo le quería hablar. Cuando nosotros estamos en un lugar solos, estamos en un momento en donde realmente estamos nosotros, o una televisión, o un celular. Nosotros podemos tener varias opciones de vida. Una es ponernos a investigar el celular, ponernos a ver la televisión, pensar en nada. Uno puede vivir la vida de esa manera, por supuesto que la puede vivir. Pero uno también puede vivir la vida siempre estando acompañado con Dios. Miren, yo, por ejemplo, en mi oficina hago un trabajo que a mí me sirve muchísimo. Yo cuando empiezo a orar a Dios, tengo la silla donde yo estoy sentado y tengo otra silla adelante. ¿Qué hago? Me siento en la silla de adelante y le cedo el lugar donde yo siempre estoy sentado al Señor. Y empiezo a hablar como un loco. El que entra ahí, dice, el pastor se le limó un cartucho. Literalmente empiezo a hablar con él. Y es un diálogo en donde no es un diálogo como cualquier loco podría encontrar usted por la calle, que está hablando y habla y se responde y esto que lo otro. Es un diálogo en donde yo también me respondo y hablo con él, pero la manera que yo respondo, o la manera que responde el Señor, es a través de su palabra. Es a través de encontrar una amistad con Él. Es a través de que Él me cuente un poco todo lo que yo tengo que hacer.
Es como que Él empieza a trabajar en mi vida y yo nunca estoy solo. Miren, esto le digo para los que tienen problemas cuando agarran los celulares y ven cosas que no tienen que mirar y realmente se encuentran en una disyuntiva porque dicen, no, yo no tengo que estar mirando esto, pero hay algo que me lleva a poder mirar esto. Ahora, yo esto lo hice en una analogía cuando estaba con un compañero y le decía lo siguiente: si nosotros hablamos de cualquier tema y el tema que hablamos no lo podemos hablar delante de nuestras esposas, eso es un tema que estamos hablando y que se denomina pecado. Porque no podemos hablar algo lo cual, por ejemplo, mi esposa no puede escuchar. Si yo estoy andando por la calle, estoy caminando y miro algo a lo cual, si teniendo mi esposa al lado no lo hago, eso es pecado. Si yo, por ejemplo, estoy agarrando el teléfono y miro una chica desnuda y tengo a mi esposa al lado, por supuesto no lo voy a hacer. ¿Me va entendiendo? Si usted va caminando por la calle y ve a una linda chica, estoy hablando en el caso de los hombres porque soy un hombre, ¿no? Lo puede hacer usted análogo para la mujer. Veo una chica que es bonita, si yo estoy agarrado de la mano de mi esposa y la quedo mirando, por supuesto no lo voy a hacer. Y no estoy diciendo porque no lo deseo, me estoy poniendo en el nivel de usted como un pecador. No estoy diciendo que no lo deseo, estoy diciendo que estoy mirando hacia abajo. ¿Por qué? Porque está mi esposa acá al lado y voy así agachadito, ¿sí? Y voy mirando el piso. Ahora, eso es cuando está mi esposa. Y cuando no está mi esposa, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama integridad. La palabra integridad es cuando nosotros somos de la misma manera en todos lados. Usted acá me puede mentir, puede hacer que me está escuchando, pero puede estar con su mente en cualquier lado. O puede vivir una vida de pecado. Pero ¿sabe lo que diferencia esa vida de pecado con una persona que realmente camina con Dios? En que la persona que realmente está caminando con Dios sabe que Dios está en todo momento al lado de uno. Sabe que, por ejemplo, agarro el celular dentro del baño y empiezo a mirar el celular y yo sé que tengo al Señor al lado mío. ¿Pero por qué sé que tengo al Señor al lado mío? ¿Porque el pastor lo dijo hoy que el Señor está ahí? ¿O porque usted sabe que el Señor es omnipresente, omnipotente? No, porque usted lo cree. ¿Y cómo hace para creer algo? Tiene que practicar la fe. Miren, el hermano Arturo hoy hablaba de algo muy bueno que era el tema de dar. Nosotros tenemos un billete, tenemos un dinero. Hasta que uno no da, no se da cuenta de que Dios lo bendice. Pero no por el acto de dar, sino por el acto de sacar la avaricia de nuestro corazón. Cuando entendemos eso, que lo hacemos por fe, Dios empieza a obrar. De la misma manera, nosotros tenemos una relación y un diálogo con Dios. En cuanto usted empieza a entender que Dios está al lado suyo, es cuando empieza a cuidarse y deja de cometer fornicación. Por ejemplo, yo no podría ir a un boliche, no porque mi esposa no quiere que vaya, sino porque si voy a ir a un boliche, yo voy a estar con mi señor al lado, voy a estar hablando con mi señor. Mirá este, mirá el otro, mirá el olor a pucho que hay acá adentro. ¿Cómo podemos estar acá adentro? Y me iría. Mirá cómo... Y me iría. ¿Por qué? Porque estoy con mi Señor. Porque empiezo a practicar la fe. No se trata de ser un loco. Se trata de creer realmente que Dios está al lado tuyo y hablar con Él. Vos vas caminando y no le vas a decir, che, Señor, mirá qué linda chica. Che, qué buena que está Cristo, ¿no? ¿A vos qué te parece, Jesús? ¿Está buena? Lo digo así para darle un cachetazo y para que usted reaccione, para que entienda lo que estoy hablando. O sea, usted tiene que entender por fe de que Cristo está al lado suyo. Y usted no se crea que yo he caído del cielo y estoy caminando 5 centímetros arriba de la cerámica y voy tipo Benny Hinn, así todo de blanco, volando como una especie de espectro. Yo tengo las mismas tentaciones que cualquier persona. La diferencia es que yo tengo a Cristo todo el día al lado mío. ¿Por qué? Porque practico la fe. Hablo con Él todo el tiempo.
¿Y parezco un loco? Sí que parezco un loco. Pero tanto lo repito que lo creo. Y al creerlo, vivo con el Señor todo el tiempo al lado mío, cuidándome. Por eso pude ser libre de todos los pecados que cometía. Yo no le voy a contar a usted los pecados que yo cometía. Pero lo que sí le voy a decir es que si una persona está envuelta en la pornografía y se sienta en la mesa y agarra el celular y sabe que está Dios al lado de él porque le está hablando, no vas a abrir la página pornográfica porque sabes que estás hablando con Cristo. Y uno no tiene que hablar con Cristo con los ojos cerrados como si fuera el santo Mahoma o lo que sea. Uno puede hablar con Dios con los ojos abiertos todo el tiempo. Usted puede hablar con Dios en cada momento. En cada momento puede hablar con el Señor. No es que solamente va a hablar un ratito. ¿Alguien tiene una granada por ahí? ¿Sí? ¿No? Bueno. Busque el libro de Juan, 15:15. Amén, ¿lo encontró el libro de Juan? Búsquelo ahí rápido en su... Una bazuca también me sirve, ¿eh? ¿Sí? No hay problema. Bueno, dice así la palabra del Señor. Ahora nosotros lo vamos a empezar a adorarle y lo vamos a callar eso. Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando Cristo nos habla, cuando Cristo empieza a tener una relación con nosotros, cuando empieza a caminar con nosotros como un amigo, Él nos va a empezar a dar a conocer todos los secretos del Padre y nos va a guiar como un amigo. Se lo voy a repetir de vuelta. Él nos va a guiar como un amigo. Miren, usted puede tener un amigo que lo lleva para el lado de los coños. Inclusive acá dentro de la iglesia. Una persona que realmente no tiene una relación con Dios, pero parece que la tiene, pero realmente no la tiene. El único amigo, escuche bien, y esto no se lo digo para que no tenga amigos en la iglesia, pero el único amigo confidente que lo va a escuchar todo el tiempo y lo va a aconsejar sabiamente es el Señor. Pero si usted no habla con Él durante todo el día, ¿cómo va a ser para que el Señor lo guíe como un amigo? Mire, entonces lo digo no porque los hombres no hablen, se lo digo a las chicas, que le encanta muchas veces tener una tarde de mate y empezar a charlar y a hablar y a hablar. Yo hablo 2 minutos y ya lo veo al hermano así. No puedo, ¿sí? Pero yo sé que muchas mujeres les gusta hablar, ¿no? Hay hombres que también les gusta, pero a las mujeres ya de por sí les gusta hablar mucho. Bueno, hagan lo mismo con el Señor. Hable con Dios. Miren, ¿cuántos de ustedes les gustaría? Pruebe esto mañana, a ver si usted tiene agallas. Compre un paquete de galletitas. Ponga el paquete de galletitas. Esto se lo estoy diciendo de verdad, Ponga el paquete de galletitas, prepare el agua, ponga 2 sillas y prepare el mate y tome mate con Dios. Tome mate con Dios, siéntese, tome un mate. Señor, este es tuyo. Ahora si el mate se lo toma el espíritu, bueno, ahí ya salga corriendo, ¿sí? Pero hágame caso, tenga esa paciencia, esa perseverancia. Al principio usted va a decir, este pastor me va a sacar los tornillos para el costado. Pero cuando lo empiece a trabajar, va a ver cómo se van a empezar a ir muchas cosas malas de su vida. Vicios, malas actitudes. Va a decir una mala palabra y se va a dar vuelta. Uy, perdón, Señor. La verdad que esta se me escapó. Se va a enojar con toda la furia y va a ir hasta la habitación y le va a decir, Señor, mira lo que me hizo esta. Y Él te va a decir, tranquilo. La blanda respuesta apacigua la ira. Y uno va a salir de esa habitación y va a decir, la verdad que bueno, recién hablé con el Señor ahí en la... Bueno, el Señor está acá, pero me dijo que te responda tranquilo.
Y ahí o se asusta la persona, dice, este realmente se le fue los cominos para el costado, o realmente tiene una relación con Dios. Y cuando usted empieza a vivir eso, es una amistad que empieza a tener con Dios. Miren, yo le estoy diciendo que usted debe orar todo el día con Dios. Veo que muchos dicen, ¿cómo hago para orar todo el día con Dios? Uno tiene que orar con los ojos abiertos, con ese tipo de relación, porque Dios quiere que nosotros lo escuchemos a Él, que escuchemos su palabra. Miren, Hebreos 1:1. Yo no estoy diciendo de que usted no tenga que leer la Biblia, porque a través de que usted lee la Biblia, por ejemplo, le va a venir a la memoria uno de estos textos. El texto que recién acabé de decir, que es el texto de decir, la blanda respuesta apacigua la ira, ¿sí? Entonces, ¿usted por qué la va a conocer esa respuesta? Porque leyó la palabra. Y en la palabra está la respuesta. No es que va a venir un pensamiento y que va a decir, agarrarle el cogote y darle contra la pared. Porque ese, por supuesto, no es el Señor, ¿sí? No, pero me lo dijo Dios porque yo estoy hablando todo el día con Él y Él me lo dijo. Muéstreme el texto, ¿en dónde está? El Señor va a hablar solamente a través de su palabra, a través de lo que Él tiene escrito, porque Él dice así en Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, nosotros tenemos que entender de que Dios habló primero en el Antiguo Testamento y ahora habla en el Nuevo Testamento a través de su Hijo. Él habla de esa manera, tenemos que entender que Dios habla de esa forma. Y la única forma de que Dios nos hable es si usted agarra la Biblia y la lee. Y cuando usted lee la Biblia, le puedo asegurar que de a poco se va a ir acordando de los textos que dice la Biblia. Miren, hay muchas personas que vienen y me comentan y me dicen, pastor, yo no me acuerdo el versículo porque el versículo tanto, del capítulo tanto y del texto tanto, y la verdad que no sé cómo a veces otras personas se lo pueden memorizar. ¿Le pasa a usted? Si no le pasa, no es ser humano. A mí me pasa todo el tiempo. Yo, si no tengo una concordancia electrónica, hay muchos textos que no puedo encontrar. Pero sin lugar a duda, hay textos que memorizo, aunque no sé en dónde están. Luego me fijo en una concordancia electrónica y los puedo encontrar. Pero yo sé que esa palabra está en la Biblia. Yo sé que Él me dice, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por ejemplo, le estoy diciendo al Señor, Señor, la verdad que no sé qué hacer con este, ¿le pago o no le pago? Porque es un tipo malo. Y el Señor, dicen los proverbios, páguenle a todo y no deban a nadie. ¿Él qué me va a decir cuando yo estoy hablando con mi amigo? Paga todo y no le debas a nadie. ¿Estás seguro, Señor? ¿Estás seguro? Bueno. Y uno pone la plata. Porque es el mejor amigo que te va a poder aconsejar. Pero te va a aconsejar a partir de que nosotros conocemos la palabra. A partir de que nosotros sabemos. ¿Entienden lo que estoy hablando? ¿Sí o no? Bueno, miren. Busquen un último texto. Juan 15:14. Juan 15:14. Es un poquito más adelante. Juan 15:14. Y dice la palabra del Señor. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. Entonces, para poder tener una comunión con Dios en la oración y para que nuestra vida sea arrebatada por Él, para que nuestra vida sea tomada por Él literalmente, tenemos que hacer lo siguiente. ¿Qué le dije yo? Tenemos que caminar con Dios. ¿Estamos? Segundo, tenemos que ser amigos de Dios, ¿sí? O amigos del Espíritu Santo, que es exactamente lo mismo. Y tercero, tenemos que hacer lo que Él manda. Porque si no hacemos lo que Él manda, no estamos ni caminando con Él, ni estamos siendo amigos de Él. O sea, esto es así y es muy sencillo. Yo le voy a dar una forma empírica para que usted empiece a trabajar con Dios. Agarra. Mañana mismo empieza a hablar por fe. ¿Se acuerda que hablamos de la fe? De la confianza. Empieza a hablar con fe con Dios. Y empieza a contarle sus cosas, pero no por una oración. Las cosas del momento. Señor, ¿qué yerba le pongo? ¿La yerba unión o la tarahui? Pruebe eso.
Pero empiece con eso, porque si no comienza con esa fe, va a ser imposible.